buenos días. Una vez más, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio, las redes sociales o electrónicamente. Queremos agradecerle por estarnos dando seguimiento a lo que tiene que ver con el estudio de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar acerca del capítulo número 4 y las parábolas que aparecen en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como evangelios sinópticos, del griego sin, que significa juntos, y óptico, que viene de ver, o sea, que se pueden ver paralelamente, porque tienen casi siempre o se interlaza su contenido. Vamos a estudiar específicamente lo que tiene que ver con las parábolas. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Ese ha sido un tema de debate por muchos años de los eruditos, las personas que estudian con detenimiento la Biblia. Y ellos quieren saber qué estaba tratando de decirnos, por qué usaba ese lenguaje y cuáles eran las enseñanzas, qué tan literalmente podemos tomarlas o eran solamente alegóricas. Quédese con nosotros mientras estudiamos Marcos, las parábolas. Una vez más, estamos de regreso. Tenemos acá también al hermano Marvin. Vamos a, como decíamos en la introducción, estudiar lo que tiene que ver con las parábolas. Marvin, ¿puedes darnos una pequeña explicación o definición a lo que se refieren las parábolas? ¿Qué es una parábola para ti? Yo encontré que una parábola es una narración de un suceso fingido, basado o no en un hecho reales, del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Me gustó, ¿no? Entonces, vemos que una parábola es un ejemplo como para poderle explicar a una persona cosas que a veces son difíciles de entender, ¿verdad? Entonces, eso era la razón por la que Jesús le hablaba a la gente en parábola, ¿verdad? Entonces, vemos que al Jesús, al inicio de su ministerio, él usó mucho las parábolas, Amén. ¿verdad? Para poder llegar a las personas. Acuérdese que en ese tiempo, con las personas con las que Jesús se dirigía, eran personas muy humildes, eran personas de campo. Exacto. Entonces, a veces ellos se les dificultaba entender lo que él les explicaba. Entonces, por eso él se dirigía en forma de parábola, usando ejemplos que ellos podían entender para poder ellos entender lo que Dios les quería mostrar. Amén. ¿Verdad? Se, se nos es claro que Jesucristo usaba un lenguaje sencillo, debido a que sus seguidores eran personas, como decía Marvin, humildes, pescadores, campesinos. Cuando él se refería a las parábolas, usaba mucho la naturaleza, de una forma que los objetos y los lugares a los que él hacía referencia, las personas más tarde los pudieran ver y recordar las palabras del maestro. Con ese lenguaje figurado, él abría una ventana a unas verdades inmutables. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo también usó las parábolas de una forma de no expresar el reproche que les hubiera podido dar a las personas que tenían una alta posición en la sociedad. Si Él les hubiera dado a ellos esas verdades hirientes, por decirlo así, directamente, ellos hubieran tratado de detener su ministerio antes de tiempo. Sin embargo, Jesucristo lo hizo de una forma misericordiosa para que todo se conectara de una forma espiritual y natural a la vez. Exacto, entonces ese era el propósito, ¿no? De la razón por la cual Jesús se dirigió
en muchas veces a ellos a través de parábolas, ¿verdad? Para poder dar a entender el Evangelio de una manera práctica, ¿verdad? Pero ¿cuál era la razón de las parábolas? ¿Por qué Jesús? O sea, ¿cuál es el propósito de de las parábolas? Llevar el mensaje. Y una de las parábolas que sobresale es la parábola del sembrador. Al analizar esta parábola detenidamente nos damos cuenta que hay dos cosas en común, y es el sembrador y la semilla. El sembrador y la semilla son el mismo en todos los casos, pero Jesucristo nos presenta 4 casos. Nos presenta el caso de la semilla que cae junto al camino, nos presenta el caso de la semilla que cae sobre las piedras, un terreno pedregoso, y nos presenta el caso de las semillas que caen en medio de la maleza, las espinas. Y por último está el caso de la buena tierra. Es el mismo sembrador, la misma semilla. Marvin ha sido una persona que ha trabajado la agricultura y nos puede decir con detalle por qué Jesucristo usó estos 4 diferentes tipos de terreno. Tú que has estudiado la agricultura, Marvin, ¿qué nos puedes dar a entender por qué esos 4 tipos de terreno? Para mí se me hace fácil, ¿no? Entenderlo. Si yo hubiese estado con Jesús en esos días, me hubiera sido fácil entenderlo, porque pues yo me crecí en el campo. Y por eso Jesús les habló a ellos de esa manera, porque con la gente con quien él se relacionaba era gente del campo. Amén. Entonces, y yo me imagino que ellos le entendían a él fácilmente. Por eso les hablaba de esa manera, ¿no? En el caso de las semillas que caen en el camino, como nosotros podemos ver, un camino que es transitado, en donde pasa mucha gente. ¿Cómo está esa tierra? Compactada. Compactada, ¿no? Entonces, cuando la semilla cae ahí, no germina porque la semilla no entra en la No tierra. penetra, sí. Entonces, ¿qué pasó? Las aves se la llegaron y se la comieron, ¿no? Entonces, en el caso de la semilla que cae en piedra, es una semilla que germina y nace, pero con el calor, con las temperaturas calientes, esa semilla, ¿qué pasa? Eso la quema. Se seca, ¿verdad? Sí. Porque no hay suficiente terreno, no hay tierra suficiente para que ella pueda sobrevivir, ¿verdad? En el caso de la semilla que cae entre espinos, dice que la semilla nace y crece por un tiempo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo los espinos crecen más grandes que ellas y con el tiempo la semilla se ahoga, ¿verdad? Exacto. Y está la última, que es la que cae en terreno fértil, ¿verdad? En donde el terreno fue preparado, el terreno lo prepararon para ser cultivado y todo eso, ¿no? Entonces me imagino que hasta quizás le echaron, qué sé yo, abonos. En ese tiempo no habían abonos, pero bueno, la tierra fue preparada para eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que dio mucho fruto, ¿verdad? Amén. Entonces ahí podemos ver cómo Dios les explicaba o les hablaba a ellos de esa manera para que ellos pudieran entender. Y después lo lleva ya a lo que es lo espiritual, ¿no? Más adelante Dios les explica, Jesús les explica el significado de cada una de ellas. Exacto. Hay algo que me llamó también la atención, es que si ustedes se dan cuenta, el tiempo que dura cada uno de los procesos. La semilla que cayó junto al camino, las aves la recogieron instantáneamente. Exacto. La semilla que cayó en las piedras tardó quizás una semana o 2, porque germinó y creció, pero murió por el calor. La semilla que creció entre los arbustos o la maleza, quizás tardó más, puede haber durado un mes antes de que los arbustos la ahogaran. O sea, estamos hablando de que habían 3 fracasos. Imagínese usted la posibilidad de que la palabra que usted lleva fracase. Es bien grande, usted puede pensar y decir, ¿por qué yo tengo que predicar el evangelio si lo que me da es que no lo van a escuchar, lo van a rechazar? Sin embargo, la perseverancia, la persistencia. Hay una parábola en el libro de Marcos que solamente existe en el libro de Marcos, y es la parábola del proceso de la planta. Esa semilla nos dice que el hombre la tira en tierra
y va y se duerme y se levanta y él no sabe absolutamente nada. Su trabajo fue simplemente tirar la semilla. El poder de Dios es el que le da a esa semilla las leyes que rigen cómo tiene que germinar, cómo tiene que convertirse en ese pequeño, esa plantita que está empezando a crecer, echar un tallo y desarrollarse grande, que más adelante nos dice la palabra de Dios que las aves pueden llegar a anidar en sus ramas. Exacto, y esa es la semilla de la parábola de la semilla de mostaza. Ahí nos muestra, ¿no?, cómo esa pequeña semilla, tan pequeñita, llega a ser un árbol muy grande. Hay un proceso, eso sí, hay un proceso. Primero germina, después crece y pues llega a ser un árbol muy grande, y en donde dice que hasta las aves del campo se favorecen de ella porque ahí pueden pasar sombra. Amén. Entonces, lo mismo sucede a veces en nuestra vida espiritual. Nosotros a veces, cuando nacemos en Cristo, somos una semilla de mostaza, ¿verdad? Y a medida va pasando el tiempo, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Amén. A veces queremos crecer demasiado rápido, pienso yo, pero hay un proceso, ¿verdad? Dios quiere que nosotros sigamos ese proceso Para llevar fruto. para llevar mucho fruto, ¿verdad? No podemos brincarnos, tenemos que ir en ese proceso. O sea, primero semilla de mostaza, después el crecimiento, y así hasta que llegamos a ser personas con nuestra fe más fuerte, ¿no? Amén. Entonces, Ese sería el tema de esta mañana, la conversación que tuvimos acá con Marvin. Apreciamos mucho su sintonía, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.